esta honorable asamblea, el público que hoy nos acompaña y los representantes de los medios de comunicación. Compañeros diputados, en el ejercicio que me confieren los numerales 51 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, los compañero diputado Omar Ortega Álvarez y su servidora Araceli Casasola Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos someter a consideración en esta honorable legislatura del Estado de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 28 del Código Electoral del Estado de México. Bajo la siguiente exposición de motivos. En el artículo 11, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador, diputados, a la legislatura del Estado de México y miembros del ayuntamiento, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el organismo público electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México. Para el cumplimiento de sus actividades, la legislatura electoral de nuestra entidad determina las bases y los medios con los que cuenta para tales fines y dispone que el Instituto Electoral del Estado de México, que es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización y desarrollo, vigilancia de los procesos electorales. Asimismo, la fracción sexta del artículo 168 del Código Electoral determina que es su función llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. Una de esas actividades es la relativa a determinar la forma y las fechas de registro de los candidatos a miembros de los ayuntamientos. De este modo, atendiendo el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone que los ayuntamientos se integrarán con un jefe de asamblea, que es al que denominamos presidente municipal, y con varios miembros llamados síndicos regidores, cuyo número se determina en razón directa a la población del municipio, que representa como lo disponga la ley orgánica respectiva, y que los ayuntamientos de los municipios podrán tener síndicos regidores electos según sea el principio de representación proporcional, de acuerdo a las reglas y requisitos asignados y establecidos con la ley en materia. La Ley Orgánica Municipal del Estado de México define al municipio como la base de la división territorial y de la organización política del Estado, investido de personalidad jurídica propia, integrando una comunidad establecida en un territorio con un gobierno autónomo en su régimen interior y en el estado de administración de su hacienda pública. En el artículo 23 del Código Electoral del Estado de México menciona que los municipios constituyen la base de división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y su gobierno correspondiente a un cuerpo colegiado denominado ayuntamiento, integrado un jefe de asamblea, que es el presidente municipal, con sus síndicos y regidores según sea los principios de mayoría relativa y la representación proporcional conforme a las normas establecidas en su propio código. En congruencia con el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Código Electoral de la entidad, en el artículo 28, fracción, prevé los criterios poblacionales para la integración de los ayuntamientos de los municipios según el inciso A. En los municipios que hasta 150,000 habitantes, el ayuntamiento estará integrado por el presidente municipal, un síndico, 6 regidores electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá hasta 4 regidores asignados según sea el principio de representación proporcional. Inciso B, en los municipios de más de 150,000 y hasta 500,000 habitantes, el ayuntamiento estará integrado por el presidente municipal, 7 regidores, un síndico,
electos por planilla según de mayoría relativa, y en adición habrá hasta 6 regidores asignados según el principio de proporción. En el municipio de más de 500,000 y hasta 1,000,000 de habitantes, el ayuntamiento estará integrado el presidente municipal, 2 síndicos, 9 regidores y también electos por planillas según su principio de mayoría. En adición a lo anterior habrá hasta un síndico más y 7 regidores. En los municipios de más de 1,000,000 de habitantes estará integrado por el presidente municipal, 2 síndicos, 11 regidores electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior habrá un síndico y hasta 8 regidores asignados por el principio de representación. A pesar de que la ley determina de manera muy clara el número de integrantes en cada uno de los municipios, la legislación electoral y la ley orgánica no señalan cuál será la información que debe tomarse como referencia para poder determinar el número de integrantes al momento del registro, circunstancias que ha generado consultas al Consejo General e incluso ha sido motivo de acuerdos específicos para determinar las características de cada municipio. Con la finalidad de que los partidos políticos y los aspirantes a candidatos independientes que pretendan ser registrados como candidatos para la elección de ayuntamientos tengan la posibilidad de integrar adecuadamente sus planillas. Se estima que es importante tener la información clara de las autoridades electorales al momento de proporcionar como referencia para poder ubicar qué municipios quedarán ubicados dentro de uno de los 4 rangos que se establece la Ley Orgánica Municipal. Al respecto, debe tomarse en cuenta el artículo 26, apartado B, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información, Estadísticas y Geográficas, cuyos datos serán considerados oficiales tanto para la Federación como para los estados, como para el municipio, como para la Ciudad de México, y estos datos contenidos en este sistema serán obligatorios en los términos que establezca la ley, y que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo autónomo con una autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica, patrimonio, con las facultades necesarias para poder llevar a cabo esta información. Ese organismo a lo que hago yo referencia, estoy hablando del INEGI, encargado de realizar cada 10 años los censos nacionales de población y vivienda en los años intermedios, terminando en 5, los conteos de población. En complemento a los eventos censales, lleva a cabo encuestas que permitan obtener información más detallada sobre algunas características de la población. Asimismo, aprovecha los datos para que se capten en los registros administrativos de dichas instituciones para obtener información que complementa entre sí. En relatadas consideraciones, si bien es cierto que esta metodología del Censo Nacional que se lleva a cabo cada 10 años permite obtener resultados amplios sobre la integración demográfica de los municipios, también hay que reconocer que esos datos también ya vienen desfasados para el momento en que se integran estas planillas en los municipios de estos cargos que acabo yo de nombrar y de la historia que acabo de comentar, cuando pueden transcurrir hasta 9 años en la realización del último censo de población y una contienda electoral. Ante tal circunstancias, este grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática resulta oportuno precisar en nuestra normatividad electoral que para que los partidos y los candidatos independientes tengan una certeza del número de integrantes que corresponde registrar y en la intención de que su planilla que correspondan a la realidad demográfica del municipio, de que se trate atendiendo en la plena certeza de los resultados de este instituto. Se debe tomar como información el Censo Nacional de Población y Vivienda o en el conteo de población según corresponda. Por lo anterior expuesto, yo pido a esta honorable legislatura pasar mi listado, Presidenta, que pase en su integridad para no leer todo el decreto y se pueda discutir y enriquecer en estas mesas de trabajo una vez que sea aprobado a las comisiones correspondientes. Es cuanto. Gracias. Se registra la iniciativa y se remite